Gracias por acompañarnos a cada una de las audiencias de las plataformas digitales, Boletín Ecológico, La Mesa Redonda, República 18 y Galería News en este esfuerzo de la alianza colaborativa y periodística 4MI, Cuatro Medios Informando. Desde hace algunas semanas hemos estado tratando temas, cada una de estas plataformas, temas de migración. ¿Cuánto aporta la comunidad migrante nicaragüense a la economía costarricense, por ejemplo? De esto y otros temas vamos a estar hablando la mañana de hoy con especialistas. Nos acompaña esta mañana Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Centroamérica. Don Carlos Granado, catedrático y especialista en temas transfronterizos, y doña Gabriela Rodríguez, especialista en temas de Migración y Derechos Humanos y también exrelatora de Naciones Unidas. Buen día, gracias por acompañarnos. Como
estamos. Elvira. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta iniciativa. Me parece que es sumamente oportuna y es muy pertinente porque el tema de la migración es algo que atraviesa a toda Centroamérica, pero que en el caso de Nicaragua ha adquirido una significación especial durante los últimos 4 años por las motivaciones que llevan a la población a salir de Nicaragua en lo que es prácticamente un proceso de desplazamiento forzado, ya sea por razones estrictamente económicas o políticas o por ambas, por una razón de incertidumbre de la población en relación con el futuro del país y el futuro de su familia. Entonces, en ese sentido, pues yo agradezco mucho la iniciativa de estos 4 medios de comunicación que se han aliado para poner sobre la agenda pública estos temas. Y, y bueno, tal vez decir en relación con el tema de la migración nicaragüense hacia Costa Rica, es que esta ha tenido diferentes momentos, han sido diferentes oleadas de migración. No es algo que ocurre recientemente, sino que también ha sucedido en otras épocas durante el siglo XX. Y aún antes. Entonces hay una relación muy estrecha entre las poblaciones de Costa Rica y las poblaciones de Nicaragua. Hay vínculos de binacionalidad, hay familias binacionales y generalmente tanto en las familias costarricenses como en las familias nicaragüenses siempre hay alguien que tiene ese documento de aquí antecedente necesito ponerlo acá. o ese vínculo cercano familiar. Sí, Decir que Costa Rica en numerosas oportunidades, sobre todo en la historia reciente de Nicaragua, ha sido un espacio, un lugar de protección y refugio para miles de nicaragüenses. Lo podemos recordar, por ejemplo, en la época de la dinastía de los Somoza, de la dictadura de los Somoza, cuando una buena parte de personas opositoras a Somoza encontraron en Costa Lo puedo Rica un imprimir. espacio de refugio y de protección. Y desde Costa Rica, pues también se pensaron posibilidades para el cambio político que ocurrió en 1979. Luego han habido flujos de migración que han estado motivados principalmente por la situación económica. Se habla que antes de 2018 habían en Costa Rica aproximadamente 500.000 nicaragüenses y bueno, ya es claro que en Costa Rica la población La migrante cuadra. por diferentes razones, la población nicaragüense migrante en Costa Rica por diferentes razones representa un porcentaje significativo, es la población migrante más importante dentro del país. En el 2018, con el estallido social y la crisis sociopolítica que se instaló, pues Imprimir particularmente con a la raíz de minúscula. la llamada Operación Limpieza que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendieron para sofocar las protestas sociales de ese año, pues se No está en su lado. produjo un masivo desplazamiento No la puedo forzado de poner personas aquí. por motivaciones políticas para proteger sus vidas de la violencia estatal. Y entre 2018 y 2019, las autoridades migratorias de Costa Rica han expresado en varios momentos que llegaron al país cerca de 100.000 personas Es poquito. solicitantes de refugio.
Ese es un número de personas muy grandes moviéndose, trasladándose al país en un periodo muy corto. Y luego, en el periodo de la pandemia, esto disminuyó por el cierre de las fronteras y luego, a raíz de 2021, con una nueva escalada de violencia estatal en Nicaragua, este flujo de desplazamiento forzado y de solicitudes de refugio se incrementó significativamente, de tal manera que a mediados de año estaba estimado por las autoridades migratorias en cerca de 80.000 personas más. Es incluso un flujo más intenso que el que hubo en el periodo 2018-2019. Entonces, si ya la presencia nicaragüense era una presencia importante antes de 2018, ahora es todavía mucho más significativa y más importante. Elvira, ¿Sí? en ese sentido, escuchando las cifras que nos están dando, que son cifras que los y las nicaragüenses venimos viendo en los últimos años, estaríamos entonces superando una comunidad nicaragüense en Costa Rica que sobrepasa el 500.000 de personas. En efecto, ya a estas alturas, solo por los registros oficiales, realmente la población nicaragüense, es decir, si partimos de que antes de 2018 habían 500.000 y ahora las autoridades migratorias reconocen 180.000 trámites nuevos de solicitudes de refugio, entonces estamos hablando ya de casi 700.000 nicaragüenses. Formalmente, reportados ante las autoridades migratorias, pero también sabemos que hay una cantidad de personas que no va a regularizar su estatus migratorio y por lo tanto esta cifra es aún mayor a estas alturas. Y pues es población nicaragüense que ha venido a Costa Rica tratando de insertarse dentro de la sociedad costarricense, tratando de aportar con sus recursos, con su fuerza laboral, etcétera, y según revelan algunos estudios, pues ha encontrado fuertes dificultades para eso. Solamente quisiera agregar, ya para cerrar este primer comentario, que del flujo migratorio por razones políticas, por motivaciones políticas, que se ha producido entre 2018 y la actualidad, un alto porcentaje de nicaragüenses tienen un alto nivel académico, tienen un alto nivel de tecnificación y por lo tanto son personas que no solo aportan fuerza laboral, sino que aportan también o pueden aportar, tienen la potencialidad de aportar con sus conocimientos y con su experiencia técnica a la economía y a la sociedad costarricense en general. Aquí yo dejo este primer comentario y de nuevo muchísimas gracias por el espacio. No, gracias Elvira por estarnos acompañando la mañana de hoy. Doña Gabriela, escuchábamos a Elvira y nos ha estado hablando de esas cifras duras, una comunidad nicaragüense que sobrepasa los 600.000 habitantes ya en Costa Rica. Nicaragua es un país que constantemente enfrenta crisis sociopolíticas, pero más allá de los efectos de la política, de la crisis económica, doña Gabriela, en su experiencia, ¿qué hace migrar a las personas? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuál es el sentimiento que te lleva a dejar tu país, tu familia, tu cultura, tu trabajo, tu vida, tu presente y tu pasado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de compartir con ustedes y con los panelistas. Mira, lo más importante para una persona migrante forzada, porque estamos hablando de
del año 2018 en adelante, digamos, de la última estampida que hubo de represión, aunque han habido nuevas. Yo considero que es los aspectos humanos, es salvar la vida o la vida realmente de mis hijos. ¿Ah? Por último, salen a veces en estampida también porque están acosados por grupos o pandillas paramilitares que utiliza la dictadura Ortega Murillo. Es cierto que ha habido una migración histórica hacia acá, pero los motivos principales son de esta última, digamos, llegada, es poder trabajar para darle de comer a sus hijos, es poder salvar la vida, es que te están controlando donde si se te visita alguien, también el control de entradas y salidas donde tú te mueves. En estos casos es absolutamente importante reconocer que esa es la realidad. De hecho, Costa Rica creo que lo ha reconocido, que es una migración forzada, que personas que no estaban programando venir a Costa Rica, ¿me entiendes? Y es cierto también lo que dice Elvira, con mucha certeza, que hay este grupo grande de estas 180,000, por así decir, expedientes que están todavía pendientes, es de gente también con formación, gente que está aquí con mucha formación académica, títulos. Eso es lo que hace, o sea que cubrir, digamos, salvar la vida, pero a la vez tengo una situación de persecución tan grande y de amenaza tan concreta hacia mí y hacia los míos, que salgo por eso, así en estampida. No sé si con eso te respondo la pregunta, que sí es cierto que hacia Costa Rica es una migración forzada. No estoy hablando de la migración laboral, temporal, no. Estoy hablando de lo que ha sucedido con esta dictadura Ortega Murillo últimamente. Doña Gabriela, en estos temas de migración, usted ya nos hacía un panorama y destaco tres motivos: salvar la vida, proteger a los más pequeños, pues hijos e hijas, y el tema de sostenibilidad en el país migrante. Nicaragua de 2018, ya en estos últimos años, la crisis sociopolítica provoca en el país una crisis también económica, una falta de empleo, poca inversión, y ya Elvira nos podría reforzar en estos aspectos. ¿Qué pasa con esa migración que también toma la decisión por temas laborales, por crisis económica? ¿Cuál es el proceso emocional que viven, por ejemplo, los y las migrantes cuando toman esta decisión? ¿Me está preguntando a mí o Elvira? Sí. A mí. No, a usted, doña Gabriela. Ya, disculpa que dijiste Elvira. Mira, cuando hablamos es un evento traumático lo que ha sucedido. En el caso de la migración, no podemos hablar de que tienen un estrés postraumático, no. El trauma se mantiene porque la dictadura también persigue aquí, ¿me entiendes? También persigue Costa Rica y ha vulnerabilizado a muchas personas. Eso es muy importante a nivel emocional, porque todo lo que provocó la huida se mantiene en muchos aspectos y hay mucha gente, y ustedes saben de casos, que incluso se ha devuelto por no encontrar la posibilidad real de insertarse o de tener trabajo, etcétera, o una beca. Mucha gente dice también en forma muy linda, muy ingenua, que tienen pasaporte, por lo tanto no están indocumentados, no. La categoría que tienen que tener aquí puede ser de asilado político o de refugiado. O sea, solicitante de la condición de refugiado, que es la mayoría de los que salieron después de abril del 2018.
todos estos golpes emocionales a las personas, yo siento que tienen que tenerlo muy en cuenta, no es un asunto, no es un asunto superficial, no se trata de hacer, digamos, trabajos experimentales, no, se trata de hacer grupos de apoyo, se trata de que nos sintamos protegidos también entre nosotros. Uno de los desafíos más grandes que tiene la gente, porque se siente muy triste, es la homologación de los estudios de Nicaragua o la homologación del título, ¿me entiendes? Los colegios profesionales son más cerrados, incluso bueno, los niños sí tienen acceso, pero también tienen que hacer toda una adecuación para que los niños, las personas menores de edad puedan entrar. Eso es así, o sea, la persona está en una alta situación de estrés. Llámale como tú quieras, se cronifica el trauma. De eso lo hablamos con algunos otros colegas, es como el síndrome de Ulises, o sea, no es el estrés postraumático porque el trauma estuvo, pero también se cronifica en la medida que yo tengo una vida muy insegura, muy insegura. Muchas veces se han observado depresión, ¿no es cierto? La depresión es lo que se caracteriza y no es jugando. La depresión es una enfermedad, ¿ok? Que por supuesto puede terminar muy mal. Entonces las tendencias paranoides, la cronificación del trauma, tenemos que tratarlas en grupos, o sea, en forma muy solidaria, como de hecho yo siento que ustedes tienen grupos de apoyo, pero quizás tengan cuidado con lo siguiente. Esto no se va a eternizar, pero es muy difícil mantener la calma y la esperanza. O sea, no será eterno, pero es difícil mantener la calma por las cosas tan concretas que yo estoy sintiendo y que le están pasando a mí y a mis hijos. En un ambiente que yo lo siento hostil. Yo lo siento hostil. ¿Eh? La guetización exacerbada es muy delicada. O sea, mi recomendación siempre que trabajaba en varios países con grupos de personas que han pasado por esto y por la tortura incluso, es que la gente a veces tiende a hacer guetos, Hay que hacer esfuerzos de apertura, grandes esfuerzos de apertura, porque no es fácil, a pesar de lo difícil que es homologar las cosas, la resistencia de los colegios profesionales, lo que pasa con los títulos. Por ejemplo, yo pongo el caso de los periodistas, o sea, eso es trágico, son familias enteras que tienen que tener su trabajo, su digno, y no pueden estar aquí simplemente así esperando a ver si algún día pueden ejercer libre y legalmente, digamos, su carrera, porque ha sido su vida, ¿no es cierto? Entonces, dígame. No, termine eso último. No, era que, o sea, que es difícil, que es un desafío enorme, pero que lo logran, muchas personas ya lo han logrado, ok. Otras personas no lo han logrado. Hay un tipo de profesión que es más difícil que lo logre, ¿me entiendes? Y han hecho cosas alternativas, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un camino que recorrer, pero juntos, unidos. No en gueto, pero unidos. Sabiendo que... No, termino. Sí, en esta línea que mencionaba doña Gabriela, sobre los desafíos, don Carlos Granados, ¿cuál ha sido la dinámica en temas económicos de la comunidad nicaragüense para insertarse en este desarrollo económico en Costa Rica, tomando en cuenta una comunidad, como ya describían Elvira y Gabriela, de estrés
de una crisis sociopolítica que se viene cargando y que estos flujos migratorios han entrado en distintos momentos de crisis en Nicaragua. ¿Cómo ha sido esa dinámica económica? Primero que todo quiero saludar a quienes nos ven y a ustedes y agradecer mucho la invitación. Para mí, de verdad es que es un placer y uno aprende mucho con gente que conoce tanto. Bien, a mí me hicieron una pregunta y yo no tengo dificultades en abordarla directa. Me dijeron, ¿cuál es el peso económico de los migrantes? ¿Cuál es el peso en la economía costarricense? Y yo voy a extenderme un poco en idea, pero permítanme decirlo de este modo. La economía de Costa Rica no podría ser lo que es, ni seguir siendo lo que quiere ser. Algunos quieren ser, no todos. Y perdónme, yo no trato a la gente como mano de obra. Son personas, son migrantes. Pero sin la mano de obra, formal e informal, este país ni para adelante ni para atrás. La cosecha entera de café, la cosecha entera de piña, que es todo el año, la cosecha de naranja, la zafra de la caña, el sector construcción, el mundo de la pesca, el trabajo informal en seguridad y vigilancia, las labores domésticas. Es que este país no puede sostener con su propia estructura demográfica el modelo económico que está desarrollando. Entonces, es una primera cosa que a rajatabla digo. ¿Habría una economía costarricense sin nicaragüenses? Sí, la habría, pero sería distinta. Otra cosa sobre la migración de los 80s era parte, como lo dijo Elvira, de una historia migratoria entre estos dos países, básicamente de Nicaragua hacia Costa Rica, pero también en el sentido inverso se conocen no pocos casos. Esa de los 80s tuvo una cuestión muy importante porque si bien siempre había habido migración nicaragüense a Costa Rica, esta de la migración fue a la capital. Lo anterior era mucho nicaragüense y centroamericano en general que venían a las labores mineras fuera de esto que conocemos como Valle Central o a las empresas bananeras. Siempre hubo ahí un flujo migratorio. El de los 80 fue directamente, por así decirlo, una migración hacia la opinión pública de Costa Rica. Y hubo episodios fuertes de xenofobia y cosas que yo creo que por dicha llevan quedando atrás, porque sucedió una cosa, y aquí voy esto. Para mí, la migración se hizo estructural. Es decir, no solo son estructurales la causa de que la gente migre, es que también es estructural la necesidad que tiene este país de trabajadores nicaragüenses. Les voy a dar un ejemplo específico. En los 1980 empieza el conflicto fuerte en Nicaragua, viene la contrarrevolución, la zona norte de Costa Rica se convirtió en una retaguardia de la contrarrevolución, pero curiosamente empezó en esa misma época, en la administración de Luis Alberto Monge, en los 1980, o sea, al inicio de los 80, un nuevo concepto de economía, que es lo que llamamos neoliberalismo. Para mí eso floreció en esa administración con los programas de ajuste estructural, que es reforma del Estado bajo los lineamientos del Fondo Monetario, y la agricultura de cambio. Me ubico en la zona norte de Costa Rica para que vean el modelo. Hasta los 1970, la zona norte de Costa Rica era productora de arroz, frijol, yuca, maíz, ganado, en la forma de pequeña y mediana propiedad para el mercado interno, campesinos. Pero luego vino la moda esta de que todo lo que sea para el mercado local no tiene sentido, que hay que exportar, y Zona Norte optó, o alguien optó, el gobierno, porque Zona Norte desarrollara, me refiero a la parte norte de Costa Rica, fronteriza con Nicaragua, que desarrollara una economía de plantación de naranja. Y eso fue posible, y solamente por eso fue posible, porque hay una gran disponibilidad de trabajadores y trabajadoras nicaragüenses para asumir labores de campo en naranja y luego en piña y luego en otras cosas más que un costarricense no va a hacer. Es muy interesante, pues la zona norte tiene
un saldo migratorio negativo a pesar de recibir muchísimo migrante nicaragüense en razón de su cercanía. Entonces yo lo que creo es que aquí ya hay una metamorfosis, ya no estamos hablando de una migración, estamos hablando de una economía que es transfronteriza y que ya se vive también esa transfrontericidad en la pura frontera. Ya la naranja, desde hace mucho tiempo, no solamente está en el lado costarricense, sino en el sector nicaragüense, en la zona de San Pancho. Y ahí hay mucha naranja también. Y la empresa trabaja articuladamente a ambos lados del límite. Entonces, lo que yo quiero decir es que el peso de la migración es muy fuerte en la parte económica de este país. No podemos cuantificarlo como desearíamos, porque mucho de esa labor de los y las nicaragüenses sucede de forma irregular, pues en la informalidad. Entonces es difícil estimarlo. Pero uno que vive aquí, yo digo, ¿cuál sector de la economía podría sobrevivir sin trabajadores nicaragüenses? Entonces ya el fenómeno es más que migratorio, y es un fenómeno cultural. Ya tenemos como gente que migra, todos los años viene el café, y luego viene para otra cosa, y ya los propietarios de fincas en la zona norte ya saben cuáles son sus empleados con una cierta regularidad. Ya muchos nacimientos de niños en Costa Rica, ya familias mixtas, ya niños con doble nacionalidad. Eso es una realidad y creo que es una buena realidad. Habría que trabajar más para eliminar abusos y cosas que siempre se dan. Pero una cosa es clara, las remesas que salen de Costa Rica ayudan bastante a muchas familias en Nicaragua. Y sin duda alguna, el trabajo y el esfuerzo de los nicaragüenses en el país son de un peso incalculable. Y aquí lo dejo de momento. Sí, en este panorama que nos hacía don Carlos, al menos el 75% por ciento de la comunidad migrante de distintos países de Honduras que viven en Costa Rica está representado por nicaragüenses. Elvira, desde el punto de vista económico, y este es ya entremos en una etapa de reflexión para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene la migración nicaragüense en Costa Rica? Empecemos por Elvira. Bueno, yo creo que, Carlos terminó de plantear el panorama, ¿verdad? De la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. Los retos son grandes, hay retos en todos los ámbitos. Hay retos en el ámbito político, ¿verdad? Primero porque en muchas ocasiones incluso la institucionalidad estatal costarricense no reconoce del todo lo que implica, ¿verdad? Este flujo migratorio nicaragüense hacia Costa Rica, particularmente el de los últimos 4 años, y ahí hay pues implicaciones que afectan directamente al Estado con una serie de disposiciones, con las políticas migratorias, con los procedimientos institucionales establecidos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay algunos retos en términos de la dimensión política. Muchas veces el funcionariado que atiende o que brinda servicios a los migrantes, a los solicitantes de refugio, no tiene recursos institucionales, procedimientos, mecanismos e incluso sensibilidad para atender este tipo de situaciones. Entonces allí hay mucho por hacer todavía. En términos económicos, porque usualmente la población nicaragüense viene a desempeñar a Costa Rica empleos de baja calidad o empleos precarios. No todos son en el sector productivo, pero sí, por ejemplo, en el sector servicios, pero hay un porcentaje significativo de nicaragüenses
que tienen un nivel de cualificación mucho más alto y que encuentran serias dificultades para poder insertarse en el ámbito laboral y poder aportar como corresponde. Voy a contar una anécdota. Conozco al menos 3, 4 casos de personas solicitantes de refugio cuyo permiso laboral ya está vigente, pero sencillamente no se pueden registrar en Hacienda para cumplir con sus obligaciones tributarias y poder ejercer un empleo formal que lo tienen ofrecido, ¿verdad? Pero obviamente les piden el registro en Hacienda por una dificultad que no es de ellos, es una dificultad porque Migración no ha actualizado los registros frente a Hacienda y entonces no hay manera de que se puedan registrar, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que está afectando a una gran cantidad de nicaragüenses. Y bueno, hay la voluntad de regularizar toda la situación y de cumplir con todas las normativas y procedimientos que el país tiene establecido en materia laboral, pero hay dificultades institucionales para eso. Entonces, ese es uno de los retos también en términos, digamos, de económicos laborales de la población nicaragüense. Luego hay otros retos que ya un poco los adelantaba Gabriela, que tienen que ver con esa inserción social, que tiene que ver con los vínculos, que tienen que ver con el reconocimiento, con la aceptación y que tienen que ver con, digamos, esa interacción también cultural. ¿Verdad? Hay muchos nicaragüenses que reconocen, por ejemplo, la riqueza de lo que están aprendiendo y de la manera diferente en que están viviendo en Costa Rica, particularmente los exiliados políticos, porque inevitablemente se hacen las comparaciones de lo que significa vivir en un país con una cultura democrática e institucional y digamos, de respeto a la ley versus lo que se conoce en relación a la situación de Nicaragua. Entonces, allí hay también retos muy importantes. Son retos, creo yo, de corto, de mediano e incluso de largo plazo, porque esta es una relación histórica, son vínculos muy fuertes que implican incluso vínculos familiares y que va a perdurar en el tiempo. Aquí lo dejo, gracias. Gracias, Elvira. Doña Gabriela, ya Elvira hablaba sobre esos desafíos que tiene la comunidad inmigrante, pero ¿cuáles son las oportunidades que también tiene la comunidad migrante en un país receptor como Costa Rica, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas oportunidades? Mira, las oportunidades se dan, y también como dice el compañero Granado, se dan y puede ser una cosa positiva, pero la verdad que esos grandes desafíos es muy difícil superarlo. El ejemplo que dio Elvira es muy concreto. Un pequeño emprendedor, son nicaragüenses, tienen una fotocopiadora. Cuando van a inscribir no pueden porque con lo que tenemos del permiso de trabajo no sirve para poder tener la posibilidad de ir al Ministerio de Hacienda. Entonces se frustran algunas cosas, ¿me entienden? No es que todo se frustre, pero es difícil. O sea, esa institucionalidad que es muy positiva, que es buena, toda esa estructura, la historia de los países muy juntos, se da. Pero la institucionalidad aquí está en este momento en un momento de dificultad muy grave, con la gran cantidad de no tener solución para las categorías que podemos aceptar. Yo no acepto de que la mayoría, pero la mayoría de las piñeras, también como la de la naranja, ¿qué es lo que han hecho? Se ha eliminado, bueno, desde el 80, por ahí pasadito el 80, se eliminó el pequeño productor.
se eliminó el pequeño productor agrícola, ¿me entiendes? Entonces, claro, la gente viene a trabajar en estos monocultivos que son terriblemente esclavizantes, ¿me entiendes? Se eliminó eso, pero ¿qué hacemos ahora si queremos seguridad alimentaria? El señor Granados decía, o sea, nosotros no podríamos vivir sin la existencia de todo lo que significa la persona nicaragüense aquí a todo nivel. ¿Ah? Entonces, lo que te quiero decir que uno de los desafíos más grandes hay que luchar en ordenar pacíficamente, pero en concreto, cómo vamos a manejar el tema migratorio y de cifras, ¿te fijas? Sin que nos digan que estamos desplazando mano de obra nacional, ¿ok? Porque tenemos el nivel básico, digamos, del peón agrícola, tenemos las personas de servicio doméstico y de cuidado, que es una gran cantidad de personas, pero todas esas personas que están manejando, que están aportando a la economía, tienen que tener un nivel, o sea, tienen que los patrones asegurarlos. Y me van a perdonar, pero en muchas piñeras, en muchas bananeras, esconden a una gran cantidad de gente cuando pasa al Ministerio del Trabajo. ¿Entiendes? Hacer la inspección de cómo está la situación. Eso es así, entonces no nos podemos, puede ser histórico, puede ser hermoso, un poco lindo, que sí somos muy nicas todos, pero tenemos que ver cómo ordenamos la institucionalidad aquí, cómo ordenamos migración, para que efectivamente sea un polo de desarrollo, sea una apuesta a la gente que no pudieron seguir viviendo por la dictadura que están aquí trabajando, ¿entiendes? Y no olvidar, yo insisto, y perdóname que te lo diga, pero no olvidar el tema emocional, que es fundamental. Tampoco se trata que entre amigos, porque yo tengo una nicaragüense que es psicóloga, que es amiga, no. Hay cosas más que podríamos hacer más en serio, grupos de contención, cosas que sean más baratas, por así decirte, y sin necesidad de tanta complicación. La gente necesita ser escuchada como persona. Ahí lo dejo. Perfecto. Escuchamos a Elvira, a doña Gabriela, don Carlos, ambas pues, nos presentan un panorama que así es. O sea, miramos esas dificultades. En este momento, en los periodistas, las periodistas migrantes, sabemos, somos parte de estos procesos de cambios. En este panorama de desafíos y oportunidades, ¿cuál es la salida que usted ve que podría darse desde Costa Rica, por ejemplo? Lo que dice doña Gabriela me parece muy pertinente, ¿no? Es un país con una institucionalidad muy fuerte, pero con un nivel de burocratización igualmente fuerte. Entonces, a veces uno también cae en esa cosa contra la misma institucionalidad que hace todo lento y difícil. Una cosa que yo he experimentado, yo he trabajado sobre todo, me he relacionado con estudiantes universitarios que salieron, ¿verdad?, en el 18. Y sí, yo siento lo que dice doña Gabriela, ¿no? El desarraigo, el dolor, el no entrar siendo universitarios, no tener ni siquiera papeles para poder hacer los trámites de ingreso a la Universidad de Costa Rica, que es la que yo conozco. Hay más, ¿no? Esa frustración y los que ya tenían un nivel de formación profesional, aquí no hay oferta, no hay oferta para eso. El modelo, Gabriela, yo no para nada lo estoy, yo sé que no estás insinuando eso, pero yo para nada como que lo esté vendiendo como una hermosa panacea, es una pesadilla. Sí, yo vi ese proceso en campo de personas que simplemente tuvieron que desistir de hacer lo que habían hecho siempre, que era producir para el mercado local.
y tiene que pasar a hacer cosas de exportación en condición de empleado de las empresas piñeras, bananeras, y ahora hay plantaciones enormes de yuca, ya no aquella cultura tradicional del jardín con yuquita, no, es otra cosa. Yo diría que hay una cosa que en mi caso me ha funcionado muy bien cuando hablamos con estudiantes. Digo, quítense la cosa del nacionalismo de encima. O sea, aquí no saquen la bandera y yo no saquemos banderas. Aquí aboguemos por derechos ciudadanos. O sea, no es que, no es cuál es mi nacionalidad, si puedo adquirir otra. No, eso está bien, se puede. Pero finalmente lo que los migrantes deberían aspirar es a derechos ciudadanos. ¿Qué significa para mí? ¿Qué derechos gano por estar trabajando en Costa Rica? Por supuesto, un salario digno sería el primero y completo, porque parte del modelo consiste en eso. Consiste en no pagar, consiste en pagar muy por debajo del salario mínimo, en evadir de todas las formas posibles. Sí, eso se da. ¿Se ha avanzado un poco? Creo que sí, pero está claro que el rumbo económico de este país no ofrece oportunidades para gente con alto nivel educativo. No hay. En la zona norte, que es la que estoy pensando, en este momento no hay. Los locales, la gente que termina la secundaria en la zona norte se va. Porque quedarse para qué? Quedarse para ir a la draga varios meses al año, con salarios bajos, en condiciones muy fuertes de trabajo. No, y la piña es peor. De todos modos, la piña genera poco empleo. Entonces, el país debería preguntarse si ese es el modelo económico que es muy excluyente, que es muy desigual. Ese modelo es en el que estamos caminando, que privilegia todo la exportación, sobre todo, aunque exportemos lo que nadie ocupa, pero si pasa por el aeropuerto, por un puerto, ya sentimos que la economía va bien, aunque no necesariamente sea así. Hay que avanzar mucho en el campo de los derechos civiles, ¿no? Ese dato, perdona que lo trate con tanta confianza, porque ustedes me cayeron muy bien, ese dato tan significativo. Estamos hablando de un 14% de la población residente de este país, en este territorio. Eso nada, más o menos, estoy calculándolo así por encimita. Eso es muy significativo. Y yo creo que sería muy lindo avanzar en materia de derechos civiles, que esa cantidad de población es impresionante, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, se lo digo de corazón, viera que yo siento que en este país, tal vez porque nos faltaba ese roce, ¿no? La xenofobia ha venido menos. No ha desaparecido, créanme que no ha desaparecido. Pero ya los mismos sectores oligárquicos de este país comprendieron que la xenofobia no sirve porque arruina la economía. Entonces, me parece a mí que ya hay un nivel de interdependencia, de necesidad mutua, que nos hace difícilmente separables, porque ya no queremos y pues ya no podemos. Seguimos necesitándonos mutuamente. Eso nos da un espacio como para mucha esperanza, para mucho optimismo, sobre todo con esos números, que muchas gracias por... Me acaba usted de pasar un dato poderoso, muy poderoso. En este sentido, y ya para ir cerrando, agradecerles por acompañarnos esta mañana a Carlos Granados, Elvira Cuadra, Gabriela Rodríguez y sobre todo a la audiencia de la Mesa Redonda República 18, Boletín Ecológico y Galería News en este esfuerzo por hablar de un tema que nos trastoca como sociedad, como ciudadanía nicaragüense, porque aunque estemos aquí, seguimos con la mente y el corazón en Nicaragua, pero por acá estamos. Aquí estamos intentando hacer parte de nuestra vida y aportar. Los escucho a don Carlos, escucho a Elvira, a doña Gabriela, y viene como esta pregunta no de periodista, sino de ciudadana, porque a nosotros también nos preguntan muchos paisanos, como decimos, cuando nos encontramos. Y empiezo con don Carlos. Entonces, ante esta realidad de un flujo migratorio de estas magnitudes, ¿quién pierde y quién gana con la migración? Don Carlos. No se puede poner en términos de ganadores y perdedores. Lo que usualmente sucede
es que cuando se plantea desde ese ángulo, pareciera ser que Nicaragua gana y Costa Rica pierde. No, no, Nicaragua está perdiendo lo mejor que puede perder un país, que es su población. La llevan a la edad productiva, económicamente y reproductiva, biológicamente, y vienen a dar a Costa Rica después de que una sociedad y unas familias se han esforzado por llevar a esa persona a esas edades. Costa Rica gana. Les voy a proponer una cosa, no la puedo hacer ahora. Busquen la pirámide de población de Costa Rica, pirámide de población Costa Rica, y busquen la pirámide de población de Nicaragua. Se van a dar cuenta de que Nicaragua tiene lo que Costa Rica le falta. Demográficamente tenemos un vacío, porque nosotros iniciamos la transición demográfica hace muchísimos años. Las familias ya son pequeñas. Nosotros estamos en crecimiento negativo. Costa Rica está en crecimiento negativo. Y pongan a la par la pirámide de edad nicaragüense y se van a dar cuenta que son dos cosas complementarias. Todos ganamos, todos perdemos. Los que siempre ganan son los que implementan este tipo de modelos de desarrollo económico, social y político. Esos siempre caen parados. Los otros, de alguna manera, todos ganamos, todos perdemos. No hay duda de que los migrantes nicaragüenses significan una presión hacia abajo de los salarios. Eso existe. ¿Para qué? ¿Para qué no? Eso sí hace el gran negocio. Entonces, yo sigo siendo muy optimista. Yo creo que dos países que hablen, y es muy complicado hablar con una dictadura, que es una cosa que no queremos ni siquiera hablar con una dictadura, no. Pero en algún momento tenemos que llegar a un momento de hablar y que se escuche la voz de los migrantes, porque hay muchos que están aquí y allá, van y vienen. ¿Qué derechos adquieren por hacer su vida en dos países? Para mí me llena mucho de entusiasmo la idea. Y les agradezco mucho. Doña Gabriela, ¿qué nos dice? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, pero creo que lo que más, es decir, perdónenme, pero me acuerdo lo que me contestó el ministro del Trabajo en Italia hace años que estuve supervisando los derechos de los trabajadores. Me dijo, mire, a nosotros nos interesa producir a bajo costo. Me lo dijo todo, ¿me entiende? O sea, a bajo costo, con migración irregular, salimos adelante. No. Ojo, que puede ser muy, pero así, tal cual, ¿me entiende? Entonces, yo siento que este es un tema de crisis del neoliberalismo, porque está en crisis, pero también que no podemos ser tan abiertos con todas las empresas para que hagan lo que quieran. Las multinacionales no pueden gobernar un país. Claro, entonces, Nicaragua, que muchas personas necesitan venir a ganar algo, un poco más que allá, entonces vienen para acá. Pero tenemos que terminar con este neoliberalismo ultranzas que hace de las personas, las cosifica, ¿me entiendes? Las cosifica, son cosas que van a hacer producir. ¿Ah? Y eso le conviene, digamos, a la empresa, que no necesariamente son ticas. Yo lo que puedo decir es que muchísimas gracias y que hay mucho que hacer. Si me preguntaran, a veces pienso que no se tienen que encerrar tanto, que hay que agarrar a los señores Granados, a todas las personas que pensamos así para poder empezar un proceso de diálogo más fuerte, porque ellos sí tienen voz, sí son fuertes, los migrantes a todo nivel. ¿Te fijas? Por Dios, pero fíjate que una persona en este momento que pide refugio, le están dando cita para el 2028. Óigame, para el 2028. O sea, es la locura completa. Los expedientes así. Entonces, algo pasa, o sea, ahí hay un bloqueo que lo tenemos que desbloquear de la forma más humana posible.
y más intercultural. Gracias, doña Gabriela, por acompañarnos esta mañana. Elvira, pues los escuchamos a todos. Nos queda ese sentimiento de cómo Nicaragua día con día pierde su fuerza laboral y también los sueños de los que nos profesionalizamos queriendo trabajar para sacar adelante al país. Tu comentario de cierre ante estos flujos migratorios. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? En temas desde el punto de vista político de Estado. Bueno, yo pienso que hay ganancias y pérdidas. Toda situación de crisis o de conflicto también representa una oportunidad, una ventana para hacer cosas nuevas, para hacer cosas distintas. Y igual siempre voy a usar un ejemplo para un poco graficar lo que está en mi idea, ¿verdad? En el sentido de que a veces este tipo de situaciones enriquecen mucho, ¿verdad? Entonces no todo es pérdida, no todo es negativo, pues. Y me refiero a algo que están haciendo precisamente ustedes, los periodistas y los medios independientes, y es que esta situación que se ha generado ha abierto también las agendas informativas, las agendas de debate público sobre el tema de la migración y particularmente la migración nicaragüense en Costa Rica. Ese era un tema que antes aparecía en los medios nicaragüenses solo de manera muy eventual, y que ahora tiene una presencia constante, pero además es abordado con mucha profundidad y desde diferentes formatos, desde diferentes ángulos. Entonces creo que esa es una ganancia, una de las ganancias más grandes y una de las más importantes. La pregunta es, ¿verdad? Si eso está ocurriendo de la misma manera en los medios costarricenses, donde la agenda todavía no incluye este tema de la misma manera en que esta migración nicaragüense pues representa una presencia significativa en Costa Rica. Entonces, creo que ahí hay un avance importante, pero también un desafío que todavía está planteado y que pasa por una puerta súper importante, y es la puerta de los medios y de la agenda pública para el reconocimiento de esta situación. Yo de nuevo agradecerles la oportunidad, agradecerles que efectivamente estén abriendo este tema a discusión y habernos permitido compartir nuestros comentarios en el espacio. Gracias a Carlos Granado, Gabriela Rodríguez Pizarro, Elvira Cuadra y por supuesto a cada una de las personas que están acompañándonos esta mañana desde Boletín Ecológico, La Mesa Redonda, Galería News y República 18. Les recordamos que puedan visitar también cada una de nuestras plataformas. Si usted quiere descubrir cuánto aporta la comunidad migrante nicaragüense a la economía de Costa Rica y ver también cómo muchos nicaragüenses, como decimos popularmente, se están rifando a emprender en Costa Rica, en una frontera sur, otro camino de migración muy distinto al que tradicionalmente estamos acostumbradas, como es la migración norte. Les invitamos a que visiten cada una de nuestras plataformas. Les recordamos República 18, Galería News, La Mesa Redonda y Boletín Ecológico. Un abrazo, comuníquense con nosotros y como ya decía, República 18 en algún momento. Si ustedes tienen temas que les interesen sobre comunidad migrante, comuníquense con nosotros porque desde la Alianza 4MI, 4 Medios Informando, estamos interesados e interesadas en hablar sobre comunidad migrante, los desafíos que tenemos como nicaragüenses para salir adelante y aportar desde nuestra realidad a los países de recepción de migración nicaragüense. Un abrazo y nos vemos próximamente en otro webinar sobre migración.
A ver. Abrazo. Bueno, yo vine a Costa Rica hace como 10 años, conseguí trabajo acá. Bueno, antes de tener este trabajo me explotaban, trabajaba muchas horas, me pagaban poco porque estaba ilegal, entonces las personas se aprovechan de uno. Ahora, bueno, actualmente tengo un trabajo, este trabajo que tengo es muy bueno. Sí trabajo bastantes horas, pero me las pagan bien, me pagan extras. Y mi jefe que tengo ahora es súper buenísimo. Por el momento estoy súper bien, ¿verdad? Desde cuando vine acá estoy súper bien ahora. Él me tiene asegurada, tengo póliza de seguro, mis hijos estudian, mi chiquita estudia desde kinder estudia acá. Yo me la traje de los 3 añitos. De kinder estudia acá, está en 5º grado ya y la verdad es que pues tengo una vida muy, muy bien ahorita. Estoy muy estable. Pues la verdad yo me vine de allá huyendo del papá de mi hija, que era muy machista, muy violento, borracho, golpeador de mujeres. Entonces mejor yo me vine para acá para pues buscar una vida mejor, sin acoso, sin esas cosas del machismo de mi marido. Por eso me vine para acá, pero estoy establemente bien ahorita. Le agradezco al país por habernos brindado el apoyo, por habernos brindado el trabajo y la ayuda que nos dan actualmente en este país. Yo cuando me vine de Nicaragua, la verdad, mi mamá me trajo porque yo tenía 8 años cuando ingresé acá a Costa Rica. Yo nací en la isla Solentiname, San Carlos, Río San Juan. Los venimos a vivir aquí a Costa Rica a un lugar que se llamaba México de Upala. De México de Upala pasamos a Delicia de Upala y desde Delicia de Upala pasamos a San Jorge, que ahí pues como pudimos, bueno, como pudo, mi abuelo compró una hectárea de terreno y actualmente ahí vive mi mamá y con parte de mis hermanos. Nosotros nos venimos, lo que mi mamá me contó fue porque veníamos, ya mi hermano mayor estaba alcanzando la edad, en ese entonces en Nicaragua había guerras. Entonces ella vino huyendo de la guerra para que no se llevaran a mi hermano y así los instalamos aquí en Costa Rica y crecimos. Pues ahí los que pudieron estudiaron y lo que no, pues ahí la seguíamos pulseando. Y alcancé a los 16 años de estar en San Jorge de Upala, me vine para San José a trabajar, a buscar trabajo y lo que encontré fue construcción. Varios lugares de acá de Costa Rica, pues me he desempeñado, digamos, en lo que es la construcción. La construcción para mí aquí en Costa Rica ha sido muy, pues buena. De ella he comido, le he dado de comer a mis hijos, he mantenido a mi familia y tengo aproximadamente 25, 27 años de trabajar en construcción. Empecé como peón en la construcción y de ahí fui desarrollando experiencia, conocimiento y hasta que logré ser operario. De operario pasa uno a maestro de obra
que ya gana un poco más, y pues hoy por hoy desarrollo digamos, la área de maestro de obra, contratista. Hay una diferencia grandísima. Gracias a Dios, las conversaciones y lo que se ha dicho, digamos, que el nicaragüense es trabajador, digamos, trabajador responsable, pero en construcción un tico casi no se ve, más que si es el ingeniero o el maestro de obra o alguien que tenga un puesto alto y muy suave, que no se vaya a matar en la construcción. Normalmente el nicaragüense es el que hace toda la obra pesada en la construcción. Bueno, efectivamente, digamos, cuando yo contrato gente, la mayoría, casi que toda es nicaragüense, es mano de obra muy buena, son muy empunchados, muy trabajadores. Hay nicaragüenses que se vienen aquí con un propósito a hacer plata, para mejorar allá en Nicaragua, hacer su casa y todo, y mandarle plata a la familia. Y hay mucha gente que lo logra, pero vienen unos que y en realidad no es ya llegan aquí a Costa Rica, vienen con un propósito de hacer plata, pero llegan acá y ya la idea les cambia y no logran lo que el objetivo, el por cual se vinieron de Nicaragua. Pero hay otros que sí vienen con un propósito, una idea, un plan y lo logran. Y yo tengo gente, digamos, que ha trabajado conmigo, que ya están allá, y ellos trabajando conmigo hicieron casa y compraron terreno y vacas y hoy por hoy viven bien. Cuando uno trabaja para otra persona, pues el salario lo pone el maestro de obra o el ingeniero o el dueño de la construcción, pero cuando uno trabaja, digamos, ya como contratista, pues yo tengo que calcular, digamos, cuánto vale la obra, hacer el presupuesto de todos los materiales y mano de obra, y por medio de eso, digamos, yo me pongo el salario mío, el salario de la gente, así, pues hago el presupuesto y así mismo cobro, y digamos, cuando voy a hacer una casa, yo cotizo, digamos, y calculo el tiempo que voy a durar haciendo la casa para sacar el presupuesto y darle el precio a la construcción. Al operario pues se le paga dependiendo del operario, porque hay operarios que sí saben de todo, hay operarios que vienen empezando, entonces al operario, digamos, normal, digamos, que sabe de todo, yo le pago pues, 2,000 pesos la hora. Hay unos de 1,800, 1,700, pero el que más se le paga es de 2,000. Hay operarios que saben soldar, repellar, empastar, y a ese le pago 2,500, 2,300, pero ahí va, conforme van aprendiendo, ahí van aumentándose el salario. Sí, viera que la construcción para mí ha sido la fuente de donde hemos recogido los recursos para tener lo poco que puede llegar a tener uno. Pues he logrado muchas cosas. Tengo 19 años de casado, y pues ahí he sostenido con la construcción mi matrimonio, mi hogar, mis hijos que están estudiando. Uno está en la escuela, dos en el colegio, y pues la construcción ha sido para mí la fuente de los ingresos, digamos, que he tenido para sustituir, digamos, todo lo del hogar.